El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Bienvenidos, desde Washington comienzan las noticias. Estados Unidos y sus aliados aumentan la presión sobre el presidente Vladimir Putin y su círculo más cercano cuando la invasión rusa a Ucrania ya cumple un mes y medio. En la Casa Blanca se encuentra Jacopo Luzzi, donde el presidente Biden hizo el anuncio. Jacopo, ¿qué dijo el mandatario? Yasmín, Putin ha continuado con su invasión de Ucrania, incluso cuando las naciones occidentales se mueven para excluirlo del orden económico internacional. Sin embargo, después de las imágenes horribles de los cadáveres en Bucha y otras ciudades, supuestamente asesinados por mano rusa, Joe Biden y sus aliados recrudecen con acciones que buscan aniquilar el crecimiento económico y tecnológico ruso en los años venideros. Vamos a ver en este paquete de qué se trata. Estados Unidos y sus aliados que buscan castigar a Rusia por los asesinatos de civiles ucranianos en lugares como Bucha tomaron medidas este miércoles para imponer sanciones totales contra dos de las instituciones financieras más grandes de Rusia, Sberbank y Alfa Bank. Además, bloquearon completamente las inversiones estadounidenses en Rusia y el acceso a los activos financieros en Estados Unidos para familiares y asociados cercanos del presidente Vladimir Putin, incluyendo a sus dos hijas, Katerina Tikhanova y María Putina, y el ex primer ministro Dmitry Medvedev. Se predice que los pasos que ya hemos tomado reducirán el Producto Interno Bruto de Rusia en 2 dígitos solamente este año. Solo en un año, nuestras sanciones tienen la suerte de eliminar los últimos 15 años de ganancias económicas de Rusia. El Departamento de Justicia y el FBI también anunciaron una serie de acciones y cargos penales, incluido el desmantelamiento de un mercado ruso en la web oscura, el bloqueo de un sistema de piratería informática del Kremlin y la incautación de Tango, un superyate propiedad del oligarca ruso Víktor Vekselberg. No importa qué tan lejos navegue su yate, no importa qué tan bien oculte sus activos, no importa qué tan inteligente escriba su programa maligno u ocultar sus actividades en línea, el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para encontrarlos, desbaratar sus tramas y responsabilizarlos. También la Unión Europea y la OTAN estarían listas a anunciar nuevas ayudas militares a Ucrania y nuevas maniobras contra Moscú, como una prohibición de comprar carbón ruso y una prohibición de barcos rusos en los puertos europeos. El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo este miércoles que había usado rublos para pagar alrededor de $650 millones en obligaciones de deuda denominadas en dólares, después de que el gobierno de Estados Unidos este lunes bloqueó el acceso a dólares en bancos estadounidenses. Yasmín, la medida empujó a Rusia más cerca ahora de un incumplimiento. Muchas gracias por el reporte, Jacopo. Y justamente Rusia estaría a un paso de quedarse fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las consecuencias de las acciones de sus tropas en Ucrania han hecho que la Asamblea General se disponga a votar una resolución para resolverlo. ¿Qué precedentes hay sobre este tipo de medidas en la ONU, Ángela González? Yasmín, solamente en Libia en el 2011 ha sido penalizada de esta manera al ser suspendida del Consejo de Derechos Humanos y luego de promover los derechos humanos justamente en noviembre de ese mismo año, 123 países votaron a favor para restablecer su admisión. Rusia sería el segundo que enfrenta este castigo. Presentada por 19 países, una resolución que suspendería la adhesión de Rusia al Consejo de Derechos Humanos será sometida a votación por países miembros este jueves. De ser aprobada, Rusia se quedaría sin derechos en este consejo hasta que venza su membresía o se vuelva a someter a votación una readmisión. Rusia tiene un periodo de 3 años que termina en diciembre de 2023. Cualquier acción más allá de esa fecha dependerá de los Estados miembros.
Por su parte, la asesora especial de prevención de genocidios de la ONU expresó que los eventos en Bucha son indicios de crímenes de guerra y pidió, al igual que el secretario general, una investigación extensiva y transparente. A medida que continuamos viendo imágenes horribles de Ucrania, esto solo fortalece el llamado del secretario general a una investigación independiente e imparcial para que se rindan cuentas por lo que hemos visto. La misión de mediación de la ONU liderada por Martin Griffith llegará a Ucrania, luego de su paso por Moscú, para discutir con altos funcionarios gubernamentales una pausa humanitaria en el conflicto, que hace eco al llamado del Banco Mundial para fortalecer esta asistencia o enfrentar hambrunas más allá de la zona de conflicto. El impacto agravante de la guerra en Ucrania puede traer consecuencias severas para las personas en muchos países del Medio Oriente y África del Norte si la asistencia humanitaria y el desarrollo no se amplían. Al menos 6 millones de personas en Ucrania se encuentran sin acceso a agua potable según los últimos reportes, por lo que se hace aún más vital la misión mediadora que se encuentra ahora en Ucrania por parte de la ONU para conseguir justamente una tregua y que este líquido vital pueda llegar a los más apartados, aislados y necesitados del conflicto. Yasmín. Era Ángela González desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Gracias, Ángela. Mientras las hostilidades aumentan en el este de Ucrania y cesan en otras regiones, la OTAN alerta sobre un conflicto a largo plazo que mostraría la intención de Rusia de reescribir el orden internacional. Laura Sepúlveda tiene los detalles. Lozova y Barvinkove, dos ciudades al sur de Ucrania, podrían ser evacuadas como medida preventiva ante el aumento de tensiones al este del país. Allí la situación se complica a medida que se alivia la crisis en otros lugares ya abandonados por tropas rusas. Es insoportable, es aterrador. Todo está temblando, los cristales de las ventanas explotan. Tomando en cuenta lo ocurrido en Bucha y Hostomel, probablemente deberíamos evacuar a todas las personas que podamos para salvar sus vidas. Y mientras esta incertidumbre aumenta, Rusia acusa a Ucrania de sabotear las conversaciones de paz. Tenemos todos los fundamentos para creer que el escenario en Bucha se hizo para distraer la atención de las conversaciones del hecho de que los ucranianos comenzaron después de la reunión en Estambul tratando de hacer nuevas solicitudes. Y tan pronto como los medios occidentales difundieron las noticias falsas sobre Bucha, los negociadores ucranianos intentaron incluso interrumpir las conversaciones. Entre tanto, el secretario general de la OTAN expresa preocupación, pues prevé que se está lejos de una resolución del conflicto. Estamos en una fase crítica de la guerra. Vemos que Rusia está sacando fuerzas del norte para reforzarlas, restablecerlas, rearmarlas y luego moverlas hacia el este, donde esperamos una gran ofensiva. El objetivo del presidente Putin es tratar de controlar todo Donbass y establecer un puente terrestre entre Donbass y Rusia. No hemos visto indicios de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania y también de reescribir el orden internacional. Laura Sepúlveda, Voz de América. Un cruce peatonal que estuvo cerrado por 2 años reabrió este miércoles en la frontera entre Estados Unidos y México para acelerar la acogida de refugiados ucranianos. Precisamente Celia Mendoza nos reporta hoy desde este lugar, ubicado entre Tijuana y San Isidro, California. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo manejará Estados Unidos a partir de hoy la entrada de refugiados ucranianos? Ellos están tratando de buscar la forma de facilitar no solamente las cosas en Tijuana con las autoridades locales, sino también para los refugiados ucranianos. Más de 2.000 han llegado en las últimas semanas hasta esta ciudad fronteriza. De ahora en adelante se va a centralizar todo el proceso. Después de arribar al aeropuerto internacional de Tijuana, llegarán aquí al centro deportivo Benito Juárez y eventualmente pasarán a esta zona del Chaparral conocida como Pet West, que como mencionabas ha estado cerrado por 2 años y será exclusivamente usado por estos refugiados. Hablamos con Enrique Lucero, quien es el director de las operaciones migratorias aquí en Tijuana, y esto fue lo que nos dijo. El punto de encuentro ahora va a ser en la unidad deportiva Benito Juárez, de donde van a salir todos los camiones a la garita, 50 cada 2 horas. Entonces más o menos por día se van a estar procesando 578 solicitudes de refugiados de ucranianos. Bien, Celia, pero estando allá en el terreno, ¿cómo han sido recibidos los refugiados ucranianos por parte de la comunidad de esta zona?
Las personas en Tijuana les han abierto los brazos, no solamente a los ucranianos, pero a todos aquellos migrantes y refugiados que durante mucho tiempo han utilizado esta zona para tratar de llegar a los Estados Unidos, pero se ha hecho más evidente en especial con las diferencias del idioma que existen y también con la llegada de muchos niños y familias. Aquí estuvimos platicando con Sofía Zúñiga, quien maneja una organización no gubernamental, la cual explicó acerca de lo que ellos estaban haciendo. Venimos hoy a brindar apoyo emocional a pues, nuestros hermanos de Ucrania y trajimos algunos mensajes y actividades lúdicas para ellos en ucraniano y en ruso, para que ellos puedan comprender que también las personas de Tijuana, México, pues los reciben con amor y cariño. Y durante esta jornada se levantó completamente el campamento que estaba a unos metros de la garita de San Isidro y hemos estado viendo cómo a esta, la unidad deportiva Benito Juárez, han estado llegando los cargamentos con todas las carpas, colchonetas y los productos que estaban allí a disponibilidad de los refugiados ucranianos, que según las autoridades de Tijuana seguirán llegando. Ya tienen registros acerca de los vuelos que vienen desde Cancún y la Ciudad de México, y lo que ellos aseguran es que verán un incremento significativo en los próximos días. Yasmín. Era Celia Mendoza, nuestra enviada especial a la frontera sur. Muchas gracias. Bien, y la patrulla fronteriza de Estados Unidos se está esforzando para advertirle a la comunidad migrante sobre los engaños a los que estarían expuestos tras el anuncio de la derogatoria del llamado Título 42. Jorge Agobián conversó con un funcionario sobre el tema. No se dejen creer de mentiras, las fronteras estadounidenses no están abiertas. El anuncio de derogación del Título 42 ha dado pie a que traficantes de migrantes compartan informaciones erróneas en las comunidades. Ellos les garantizan entrada o como quieran. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos está alerta. Y lo que hacen es extorsionarlos, a veces venderlos. Y estafarlos. Asegura Luis Miranda, comisionado adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Lo que pasa es que mucha de esta gente lo que ve todos los días es publicidad y anuncios y ofertas de los contrabandistas, de los coyotes, donde les están mintiendo, donde les están haciendo grandes promesas. A partir del 23 de mayo, Estados Unidos dejará de hacer uso del Título 42, que autorizaba la expulsión inmediata de migrantes debido a la pandemia. Eso significa que ahora los migrantes podrán solicitar asilo regularmente en un puerto fronterizo. Y lo que hacen los coyotes, los contrabandistas, es que le exageran, le mienten a la gente de esos procesos. Y esto es importante aclarar. El proceso de asilo no es que no se pueda pedir asilo, pero pedirlo y conseguirlo son dos cosas distintas. La deportación no está descartada, según la ley. Y cualquiera que no tenga autoridad para entrar legalmente será puesto en procesos de remoción. Según cifras de la patrulla fronteriza, durante 2021 se realizaron 12,000 rescates de personas que se encontraban en situación de riesgo. La mayoría de ellas había pagado a un traficante. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Quédese porque al volver, el presidente de Perú intenta apaciguar las protestas contra su gobierno. Esto y más al regresar. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas
en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Al menos 6 muertos ha dejado la más reciente jornada de protestas en Perú. El presidente Pedro Castillo derogó el toque de queda con el que buscaba contener las manifestaciones que por más de una semana se han levantado por el alza de los precios del combustible y los alimentos. Néstor Aguilera nos amplía. El presidente de Perú, Pedro Castillo, intenta apagar el fuego en medio de repetidas protestas callejeras contra su gobierno. Un nuevo episodio en medio de una crisis generalizada en apenas 8 meses de mandato. Estamos saliendo pacíficamente a protestar contra Castillo para decirle que se vaya, que renuncie, porque el país ya no da para más. Si bien los enfrentamientos entre manifestantes y policías habían ocurrido en distintas zonas de Lima, principalmente los de este miércoles se localizaron en Ica, a unos 300 kilómetros al sur de la capital. Pero resulta que ahora las calles tienen un libreto. O sea, no son los 130 congresistas o algo menos, sino son millones de peruanos. Y entonces ahí está el fenómeno del riesgo que acrecienta la debilidad del jefe de Estado. Las protestas se producen apenas una semana después de que el presidente Castillo evitó que el Congreso lo destituyera y en medio de un malestar generalizado luego de que dispuso un toque de queda vigente durante casi todo el martes, lo que preocupa al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Era lo adecuado, lo pertinente. En un intento por calmar las aguas, el presidente Castillo acudió la víspera al Congreso, donde expuso la necesidad de que se aprueben proyectos del Ejecutivo. Y me sorprende de que no se revisen estos proyectos de ley. Estimados congresistas, nosotros hemos venido acá con el más sano propósito. La pandemia por el COVID-19 y los recientes ataques rusos sobre Ucrania han sido mencionados en los últimos días por el gobierno peruano como causantes de la crisis que atraviesa el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El presidente de Chile, Gabriel Boric, cerró su gira oficial por Argentina. Este es su primer viaje al extranjero en el que visitó el mayor centro de torturas y exterminio de la dictadura de los años 70. El mandatario recorrió durante 1 hora y media la Escuela Mecánica de la Armada, donde desaparecieron al menos 5.000 de los detenidos que albergó. Las abuelas y madres de la Plaza de Mayo le regalaron a Boric uno de sus tradicionales pañuelos blancos. Gracias a los que hacen que la memoria histórica siga siendo vital. Eso le dijeron al mandatario. Fíjese, porque al volver, polémica ha causado en Estados Unidos la nueva ley en Oklahoma sobre el aborto. Detalles al regreso. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. El estado de Oklahoma aprobó una ley que prohíbe practicar abortos e impone penas hasta de 10 años de cárcel. José Pernalete nos informa. Prohibida la práctica del aborto en Oklahoma, otro estado de la nación donde la interrupción del embarazo no está autorizada. Además, a través de una ley aprobada por el legislativo estatal, se contempla una pena de 10 años de cárcel e incluso $100,000 de multa. Cuando los habitantes de Oklahoma quieran tener acceso a un aborto, van a encontrar la manera de abortar. Entonces, o es viajar o es un aborto autogestionado. Entonces, proyectos de ley, prohibiciones como estas que estamos viendo en todo el país. Las personas que puedan permitirse el lujo de ir a otros estados para obtener la atención del aborto que necesitan, irán. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, afirma que la prohibición del aborto en Texas había movilizado a pacientes de ese estado hacia Oklahoma para acudir a clínicas especializadas. Texas también prohibió esta práctica en embarazos de 6 semanas o menos el pasado mes de septiembre. Grupos antiaborto se han manifestado a favor de estas prohibiciones. El aborto es asesinato según las Escrituras o la Biblia. La humanidad comienza en el momento de la concepción, cuando el bebé tiene su propio ADN, su propia personalidad en ese momento. Entonces, siempre está mal quitarle la vida a una persona. Si esta ley no es impugnada por alguna demanda en corte, entrará en vigencia en verano de este año. Florida, Virginia y Mississippi son otros estados del país que recientemente aprobaron normativas contra el aborto. José Pernalete, Voz de América. Más de la mitad de las nuevas infecciones de coronavirus en Estados Unidos corresponden a la supercontagiosa subvariante BA2. Así lo reportan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Adriana Arévalo nos amplía. Los casos de contagio de coronavirus han comenzado a aumentar lentamente en algunas partes de Europa, el Pacífico Occidental y sobre todo en el suroriente de Asia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la responsable de la mayoría de casos es la subvariante BA2, una cepa derivada de la Omicron. Pese a ese aumento en infecciones, los expertos creen que por ahora la salud pública en Estados Unidos no sufrirá un gran impacto a causa de la BA2. En Asia usan vacunas diferentes a las que hemos usado en los Estados Unidos y usan vacunas que sabemos que son menos efectivas contra Omicron o variantes de Omicron. Tengo la esperanza de que estemos casi al nivel de inmunidad colectiva para que no vayamos a ver un aumento significativo o una oleada de casos aquí en los Estados Unidos. Según el Dr. Khan, la población vacunada de Estados Unidos estaría mejor protegida que la de Asia, donde se presenta la mayor cantidad de casos en este momento. De acuerdo con los especialistas, los estudios que se realizan ahora mismo en China y en Londres serán clave para evitar complicaciones con esta variante. Estamos viendo que si las personas están vacunadas, si le da el COVID, no va a ser tan severo que va a estar ingresado en el hospital o intensivo. El consenso de la comunidad científica indica que Estados Unidos no puede bajar la guardia. Expertos explican que la reciente aprobación de un nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, es una prueba más de que la pelea contra el virus no ha terminado. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Hay que mencionar que recientemente la OMS informó sobre la aparición de la nueva variante XE, que fue catalogada como la más contagiosa hasta ahora. Su primera aparición se conoció en el Reino Unido y sería una mutación de las cepas Omicron, BA1 y BA2.
En breve, conozca la historia del pianista que con su melodía alienta a las víctimas de la guerra en Ucrania. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Millones de ucranianos han escapado a Polonia y muchos lo han hecho a través del cruce fronterizo de Medica. Allí ha permanecido David Martelo, un pianista que a través de la música busca llevar un poco de esperanza a quienes huyen de la guerra. Nuestra enviada especial Julia Riera conversó con él y nos trae su historia. Mientras una gran cantidad de refugiados llega a Polonia a través del paso fronterizo de Medica, una melodía suena de fondo y calma el ambiente. Cerca de las carpas que ofrecen ayuda humanitaria, el músico alemán de origen italiano, Davide Martelo, toca el piano. Conocido también como el pianista de la paz, se trasladó a la frontera ucraniana para alegrar a los que han tenido que dejarlo todo atrás y empezar de cero. Trato de propagar energía positiva para dar la bienvenida a los refugiados que están llegando, decirles que están seguros. Vienen de lugares donde caen bombas y aquí escuchan la música del piano. Es solo un gesto simbólico. Y aunque él lo considere solamente como un gesto simbólico, la música tiene varios beneficios para la salud mental, sobre todo para quienes atraviesan situaciones angustiosas, como muchos de los refugiados. Estudios como el realizado por el Global Council on Brain Health concluyen que la música mejora el humor y el bienestar de personas de diferentes edades. Martelo ha estado anteriormente en varios lugares de conflicto, además de haber viajado a Kosovo o Afganistán antes de que estallara la invasión rusa en Ucrania, estuvo en la ciudad ucraniana de Leópolis. Tras la experiencia recogida en cada uno de sus viajes y mientras ve a diario cómo siguen llegando refugiados desde Ucrania, tiene claro su mensaje. Paz. Julia Riera, Voz de América, Medica, Polonia. Con un beso a la bandera de Ucrania, el Papa Francisco condenó la masacre de Bucha, que se ha convertido en un símbolo de la barbarie rusa. El sumo pontífice envió un emotivo mensaje desde el Vaticano este miércoles, enfatizando en el daño que la guerra ha causado a civiles, en especial a menores forzados a partir a tierras lejanas. Con esta imagen me despido por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo al Día.
Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.